noticias, le informamos que será en el primer trimestre del año 2018 cuando el Reino Unido deje la Unión Europea. Así lo confirmó la primer ministra británica Theresa May. Sin embargo, esta decisión aún debe de ser aprobada por el Parlamento británico, y para analizar las declaraciones precisamente de Theresa May y prever sus consecuencias, nos enlazamos en la línea telefónica con Rodrigo Farfán Alegría. Él es especialista en relaciones internacionales. Muy buenos días, licenciado Farfán. Pues difícil situación en la que se encuentra Inglaterra, el Reino Unido en estos momentos. Claro que sí, Juan. Pues primero que nada, un placer estar contigo y con el auditorio de Capital 21. Y como ya lo decías tú, pues sí, evidentemente hoy el debate, hoy el problema que afronta esta salida, esta desconexión del Reino Unido de la Unión Europea, lo que le conocemos como el Brexit, pues está encumbrada en el Parlamento. Este país, el Reino Unido, pues según el artículo 50 del Tratado de Lisboa, tendría que salir el 29 de marzo a las 23 horas del año 2019, ya que son 2 años en los cuales, bueno, se tiene previsto que dure la negociación de esta salida. Hoy está en un momento crítico esta negociación, ya que me gustaría mencionar al auditorio, en abril pasado, Theresa May, que es la primera ministra británica, en un afán de lograr una mayoría, en un afán de lograr además no solamente un consenso político con el Parlamento, sino con la ciudadanía en general, convocó unas elecciones anticipadas, en las cuales pues seguramente ella preveía que podría tener mayoría absoluta o repetir la mayoría que ya tenía para tener más legitimidad con el tema del Brexit. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, que en junio, que fueron las elecciones, perdió la mayoría absoluta, perdió el posicionamiento que tenía y hoy está en una disyuntiva. Esta pérdida de mayoría y este nuevo enfrascamiento en el que están los obligó a que ahora sea el Parlamento quien decida los detalles de la desconexión con Europa. Hoy esta desconexión, pues bueno, nada más y nada menos tiene que prever al menos 2,000 leyes que tienen que acomodarse a leyes británicas y que son las que conectaban con Europa, lo que era en general la Unión Europea. Hoy el debate está en cuál va a ser el método de desconexión, ya que afronta un problema todavía aún mayor. Su partido, que es el Partido Conservador, se ha dividido. El fin de semana pasada metieron un recurso, 40 legisladores de este partido, para pedirle a Theresa May, uno, pues que tuviera en cuenta la opinión del Congreso, y dos, inclusive, ha habido ya voces que le piden una dimisión, ya que ella no ha sabido llevar a buenos términos el proceso del Brexit. ¿Esto qué es lo que ha permitido? Pues que los voces de la gente del Partido Laborista, que es la contra del Partido Conservador, pues ahora estén pidiendo que se recule en el tema del Brexit y que el gobierno británico y en conjunto el Estado británico, pues bueno, que reculen hacia una posible no salida de la Unión Europea. Una voz muy además muy legítima, que es la de Lord John Kerr, que fue embajador británico en la Unión Europea, en Estados Unidos, y fue quien inclusive fue el que redactó el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Pues dice que es muy claro que es reversible el Brexit, que inclusive se podría volver a convocar un nuevo referéndum. Y bueno, esto ha empantanado, por supuesto, todo el proceso de desconexión, y ahora Bruselas, el seno de la Unión Europea, pues le ha puesto ya ultimátum de, oye, tienes que tener una postura fija, porque si no se cumplen estos 2 años de negociación y no hay ningún acuerdo, que es lo que tendría que establecer el Parlamento británico, esas bases, si no hay esas bases, si no hay ese acuerdo, tendría que ser una salida abrupta, una salida que no tuviera negociación, lo cual los principales perjudicados pues serían los británicos, ya que temas de aduanas, temas de migración, cultura, seguridad, pues bueno, estarían quedando sueltas sin acuerdos previos con la Unión Europea. Entonces es ahí, Juan, donde hoy tenemos un debate pues álgido, y en el que en esta semana, que a partir de ayer comenzó la discusión, pues bueno, tendrán que tomar una postura definitiva y además lograr un acuerdo. Licenciado Farfán Alegría, especialista en relaciones internacionales, muchas gracias por esta información, muchas gracias por tomarnos la llamada, que tenga un excelente día. Igualmente, Juan, un saludo para todo el auditorio.